Fuiste a Nueva York con tu papá y ahí se te prendió, ahí fue el momento eureka. Ahí fue cuando regresé a México. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué estabas haciendo? 28, okay. Estaba trabajando en publicidad. Ok, estabas trabajando en publicidad. Estaba trabajando en publicidad, de redactora creativa. Ok. Y ahí fue cuando dije, regresé, me hice amiga de Colin. Uh-huh. Ah, ¿te hiciste amiga? Sí, porque aparte yo pensaba que eran inalcanzables. Pero yo he conocido a comediantes ya de cerca. A Dane Cook lo conocí en un show suyo, que después se bajan y platican con la gente. O sea, no, a veces. Sí. A veces. Otras veces se van. O sea, yo creo que más bien, si hay otros comediantes ahí, están cerca del green room, que es donde es como el backstage, y pasa una persona y los adultos, o sea, se puede. Si vas al Madison Square Garden, no se puede. Difícil, sí. Pero si es en lugares chiquitos de comedia, en el Comedy Cellar, es muy fácil que vayas al baño y te topes a Aziz Ansari. Uh-huh. Sin querer y le puedes decir como, güey, soy tu fan. Sí, muchas gracias. O sea, es fácil. Entonces así me pasó con él. Y le escribí un mail, le dije, yo quiero hacer stand-up, ¿qué hago? Me dijo, hazlo. Y yo, ok, gracias. Qué amable. Y le dije, quiero traerte a México para que seas el primer comediante gringo que viene a México y yo te abro. Y ¿No había comediantes gringos que habían venido a México? Que yo supiera, no. Ok. Porque, pues... No, según yo no. O sea, tendríamos que meternos un clavado en la historia, pero según yo no, porque esto era 2010. Sí, como que no era algo común, vaya. O sea, para empezar el stand-up no era común, ni siquiera en México. Nadie sabía lo que era el stand-up. O muy poca gente, era muy, muy, muy de nicho. O sea, YouTube trajo muy cabrón el stand-up Fue la explosión de internet fue lo que hizo que se abriera la comedia distinta en países México. Como México, sí. Yeah. Entonces, creo que lo mismo empezó en Argentina, lo mismo empezó, o sea, como que varios países en Sudamérica empezamos al mismo tiempo esa ola, con cada quien como diferente, pero creo que pasó igual. Y como le dije, quiero traerte a México, yo te abro. Me dijo, si consigues un lugar, voy. Y yo, ok. Dije, no te voy a pagar porque, pues, güey, no tengo nada. Pero me dijo, no, si consigues un lugar, voy. ¿Y habías tú ya tenido experiencia organizando eventos o trayendo gente? No tenía experiencia. O sea, era un passion project que dijiste, sí. Vamos a... O sea, no tenía experiencia ni organizando eventos, ni haciendo stand-up, ni sabía cómo funcionaba un teatro. No sabía absolutamente nada de nada. Pero tenía 28, no tenía nada que perder, vivía sola y trabajaba en algo que ya no me gustaba. Entonces, el momento que me dijo que sí, mi hermano me ayudó a contactar al dueño de Voilà, que es un teatro que está en Polanco, aquí en la Ciudad de México. Y le dije, oye, es un lugar de 300 personas. Entonces le dije, oye, me gustaría traer a un comediante gringo, el primer comediante, vas a ser el primer lugar, o sea, así se lo vendí, como el primer lugar en México que va a traer a un comediante gringo y yo voy a abrir su show. Y dice, pero tú ¿qué? ¿Tú haces stand-up o tú? Y yo, mira, eso no es importante. Lo importante es que eso va a pasar. Entonces, pero no vas a ganar dinero. Cuando lo trajiste o cuando lo querías traer, entiendo que antes de Nueva York tú no habías hecho stand-up, pero en ese inter empezaste a practicar. Ajá, o sea, cuando me dijo que sí y cuando el güey del teatro me dijo que sí, renuncié a mi trabajo. Ahí renunciaste. Ahí renuncié. Dije, este pedo va a pasar y si yo no renuncio, va a ser un hobby. Pero yo ya me quiero dedicar a eso. ¿Renunciaste sin red de protección? Nada. Así, sí, nada. Esa madre. Ok. Sí. Eso es lo que pasa cuando no tienes nada que perder. sí, claro. Y si no funcionaba, pues regresar a la publicidad en algún punto, yo creo, o algo, no sé. O sea, sentías que podías agarrar un trabajo muy similar, sí, todo Exacto. esto fallaba. Sí. Entonces, renuncié, vendí mi coche, porque vivía sola y quería pagar la renta. Vendí mi coche y durante un mes estuve yendo al Foro Shakespeare todos los días, de lunes a lunes, a hacer 5 minutos, 10 minutos. Yo dije que iba a hacer 10 minutos. Yo no sabía que 10 minutos es un chingo de tiempo. Un chingo. Entonces yo iba, había un teatro chiquitito, había un escenario grande y un escenario chico afuera. Y en el escenario chico nadie iba porque casi no había nada. Yo hice obras de clown ahí meses antes mientras estaba en publicidad. O sea, fue como mi manera como de estar coqueteando con otra cosa en lo que me salía. ¿Clown qué es? Clown es tipo Chaplin. Ok. Entonces hacía una obra tipo con un personaje que no hablaba. Ok, eres un mimo. Era un mimo. O sea, si me quieres poner pues, esa etiqueta. Pues es mudo. Era como mimo, pero el clown no necesariamente es mudo. Yeah. O sea, pero se llama clown porque puede ser mudo, puede no ser mudo, puede ser. El mimo a huevo es mudo. Ok. Yo decidí que mi personaje fuera mudo. Okay. Pero es lo común, que sea mudo o no. En clown,
No, sí es lo Sí, común. no, o sea, sí, yo la única otra clown que conozco O sea, por era ejemplo, muda también. pero Mr. Bean es muy clown Ya. y él no es mudo. Pues es... Sí, pero no, pero sí ha hablado. Sí, nunca lo he ¿No? escuchado hablar. ¿A Mr. Bean? Ajá, según yo no me hace Bueno, ruidos, como ¿no? su personaje, Sí. ya como actor. Sí, es muy común que sean mudos, pero si dices Como una muy palabra física, no es pasa. comedia muy física, Es ¿no? comedia muy física. Ya. Y entonces hice eso 8 meses en el Foro Shakespeare. Y cuando decidí renunciar, me hice amiga de los del Foro Shakespeare y les dije, denle chance de estar en lo que está la dama de negro o lo que sea que estén dando ahí. Yo le digo a la gente que se siente aquí mientras... O sea, los secuestraba. Pero a ver, o sea, ¿cómo empiezas a ser clown? ¿Quién más había siendo clown? Había un taller Okay. en el Foro Shakespeare. Tenían sus papelitos de taller de no sé qué y taller de no sé qué y me metí a taller de clown. Y tú un día pasando, o sea, cruzando la calle o Sí, porque vivía viste muy el cerca. flyer y dijiste, va. Voy. Le empecé a decir que sí a una cantidad de cosas, porque para mí, cuando te quieres mover de donde estás, empiezas a decir que sí a muchas cosas a las que nunca le dirías que sí. Entonces dije, me metí a clase de actuación. Pésimo. Me metí a taller de guionismo en teatro. Me gustó, pero era demasiada disciplina y no la tenía. Me metí al clown y ese me gustó mucho y me sacó completamente de mi zona de confort porque tenía que abrazar gente y así. Sí. Y yo no me gusta abrazar. No eres tan gente. abrazadora. No. Pero, menos a gente que no conozco. No. Pero antes de eso, o sea, esto que estás experimentando, pues tiene esta tendencia de artes escénicas. ¿De dónde sale eso? ¿De la comedia que te enseñaba tu papá de chica? Yo creo que sí. Ok. O sea, desde siempre existía dentro de ti esa espinita de quiero hacer algo relacionado con escenarios. No, sí, o sea, me gustaba mucho bailar, por ejemplo, de chiquita me gustaba bailar en teatro pero era muy tímida y era muy introvertida. Entonces, abajo del escenario, hasta la fecha, soy muy introvertida y eso generalmente, por eso la gente piensa que soy súper mamona y cuando me conoces como, güey, no es tan mal pedo como todo el mundo dice. Yo, es que como no todo el tiempo estoy así, sí. que es lo que espera la gente de un comediante, la gente piensa que soy muy mamona o me cuesta trabajo abrirme con alguien luego si no lo conozco. Entonces no soy la persona que ya como, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Nunca, pero ni con mis amigos. Entonces... También pasa que de repente pues la gente te reconoce en la calle, grita tu nombre y pues... Ajá. Qué padre, pero tampoco va a ser como, ¿qué onda? Sí, como que se esperan que hagas un performance. Y pues yo encontré la solución diciendo que Dios te bendiga, hermano. Siempre que pasa eso es que Dios te bendiga. ¿Sí? Y eso lo robé a Adrián Marcelo, que vi que lo hacía y dije, vale, voy a empezar pero a hacer. Pero no creo en Dios. Funciona bien. ¿Y yo ahora tampoco. qué hago? Okay. Sí, yo tampoco. No importa. Lo bueno es que no tienes que creer en Dios. Ya, ok, voy a empezar. Me cuestan trabajo esas palabras, pero lo voy a empezar a hacer. Sí. Lo voy a empezar a hacer. Y entonces, no es que me llama la atención el escenario, o tal vez sí, como que me llamaba la atención expresarme de una manera creativa, ya sea con baile o con... me encantaba, siempre me ha gustado escribir, en lo único que fui buena en la escuela era en gramática, en todo lo demás era malísima, y siempre me ha gustado mucho leer y siempre he estado así, como en ese mundo. Entonces yo tenía pánico escénico grave, o sea, en la escuela no me podía parar a hablar enfrente del salón sin que me diera un ataque de pánico. Y se me quitó en la publicidad, porque en creativo, si escribes un comercial y se lo tienes que presentar al cliente, lo tienes que decir. Es como, abre cámara, está un güey caminando y tienes que actuar. Y se me tuvo que quitar porque si no me corrían. Entonces era como, o pagas la renta o se te quita este pedo. Y cuando me subí al escenario las primeras veces no podía quitar el micrófono porque me temblaba la mano. Entonces el primer año de mi carrera, el micrófono en el pedestal. Porque sabías que si lo quitabas iba a ser un pedo de... Y yo tenía un acordeón que pasa, muchos comediantes cuando están probando material se suben con cuaderno o algo así. Lo puedes ver hasta en Comedy Cellar. O sea, yo he visto a Aziz Ansari con su cuadernito y no lo podía agarrar porque así. Entonces, Y luego también cuando estás empezando los silencios son eternos, ¿no? Entonces tú, o sea, por ejemplo, yo ahorita que tengo mis notas... Hacer esto claro. En el escenario se parece que, o sea, que es imperceptible, o sea, la gente te lo perdona, 1 o 2 segundos que voltees a ver o que tomes agua, pero tú como estás hiperconsciente al principio, se te hacen eternos y hablas bien rápido, no dejas silencios y son no dejas ni siquiera que se rían. Hay veces que están riendo, tú ya quieres pasar al otro chiste porque ya quieres como acabar y cuando vas avanzando, ya hasta tienes estrategias de cómo ver el cuaderno. Sí, o sea, de cómo verlo y hasta decir... como, qué seguía, ya se me olvidó. Entonces la gente se relaja mucho más porque
la regla del stand-up es haz evidente lo evidente. Claro. Si te acaba de ir mal, di, qué mal chiste me acabo de echar. Y todo el mundo se relaja porque todos están como, ok, sí se dio cuenta que está mal, porque si no. Entonces, cuando decidí hacerlo, después de hacer clown, digamos que ya tenía, ya me había enamorado de hacer reír de cierta forma, porque mi personaje de clown era como un vagabundo. Y yo traía siempre un sombrerito y le cosí una esponja al sombrero. Entonces, antes de entrar al escenario, lo metía en una cubeta de agua y me lo ponía y estaba siempre mojada. Entonces, aunque afuera no estuviera lloviendo, yo siempre estaba toda mojada. Y también un paraguas que siempre estaba mojado. Entonces, también lo metía en la cubeta de agua y salía y no lo podía cerrar. Y cuando yo hacía esto, mojaba a todo el mundo. Y lo cerraba y me machucaba el dedo. Y el clown siempre es hacia el fracaso. Todo el tiempo que alguien está haciendo clown es fracasas. Y por eso es muy entrañable. Porque tu objetivo siempre es positivo. O sea, mi objetivo al final de la obra, digamos, era cantar. Yo quería cantar y nunca lo lograba porque se caía el cable, me machucaba, me enamoraba de alguien público. Tenía una florecita, me daba IDD y olía la florecita. Y todo el tiempo era algo así. Entonces, ese era mi personaje. Era un personaje súper bonito. Todavía tengo el outfit y la nariz. Ir a comprar tu nariz de clown es bien bonito. O sea, me fui al centro y hay tiendas de narices. Súper bonitas. Y es como dice, no me acuerdo qué actor dijo que la nariz es la máscara más chiquita. Cuando te pones la nariz te conviertes. Y es solo la nariz. Sí. Y la mía era como medio larguita. Y escoger tu nariz era como escoger tu personalidad. Entonces era muy bonito. Entonces yo lo escogí, lo tenía en una cajita. Y hacía esa obra y me enamoré como de hacer reír a la gente. Y eso, balanceándolo con la parte de publicidad, o sea, la gente, con los que trabajabas, ¿sabían que tenías esta vida o era como una doble vida? Muy pocos, era como una doble vida. Y en la publicidad ya notabas que gravitabas hacia la risa para romper como la tensión, o sea, siempre fue algo que en los pitches, por ejemplo, cuando estabas... Sí, en los pitches lo empezó a pasar. Había un cliente en específico, que no voy a decir la marca porque no nos pagaron, pero le encantaba que yo presentaba porque lo hacía reír. O sea, yo ya me paraba y el güey estaba riendo y yo como... Sí. Y eso es muy poderoso. Es que ahí me empecé a dar cuenta que la risa es muy poderosa. Hacer reír es muy poderoso. Entonces, muy pocos en publicidad sabían que yo me dedicaba a ser clown. Alguno que otro hasta lo invité a mis obras, pero es que tampoco quieres... Sí, que vaya gente conocida, ¿no? No, y menos con la que trabajas. Tiene que respetarte hasta cierto punto. ¿Y qué tal que no respetaban eso? Y yo en publicidad tenía muchas personalidades alternas. O sea, creé una cuenta que fue de las primeras cuentas virales en México, que se llamaba Es Así. Que justo la acabo de borrar de Twitter porque me la trataron de quitar. O sea, alguien se metió a hackearla y la quité. Pero se llamaba Es Así. O sea, ¿te llegó una notificación que alguien se estaba metiendo o sí la hackearon? Me llegó una notificación. Alguien se está tratando de meter, ¿eres tú o no? Y dije, a la chingada, ya, ni la uso. Y como que sentí padre de decirles, ni el pedo, culeros, claro. Para que pongan una marca de cripto, ¿no? Exacto, güey. Entonces, tenía también esa personalidad alterna que o sea, esa cuenta de Twitter acabó en libro, anónimo. O sea, yo acabé, salí en las noticias. Adela Micha, Joaquín López Dóriga. ¿Cuántos seguidores tenía la cuenta? En esa época tenía cientos tantos mil, que era mucho para esa época. Claro. Y era anónima, porque como yo era redactora creativa y trabajaba en creativo, yo veía Twitter y decía, nadie lo está usando bien, güey. O sea, siento que este pedo puede explotar. Ahorita están juzgando a la persona que escribe, pero ¿qué tal que no saben quién es? Y entonces pones un comentario o algo que piensas, pero nadie sabe quién es, entonces tienen que solo juzgar el pensamiento y no la persona. Sí. Entonces dije, voy a crear una cuenta alterna que hable de mujeres, de sexo, y no saben si es hombre o mujer. Entonces yo ponía muchas cosas de relaciones, de sexo, de así, y lo hacía como copies, como slogans. Entonces encontré una fórmula de escribir el tweet que se hacía viral. Y, o sea, un chingo de... O sea, una fórmula de A, B, C, pones estos elementos y esto se va a compartir. Ya. Exacto. Y así se hacía viral y ponía fotos y ponía 1000 madres y me contactó una editorial. Dijeron, queremos sacar un libro con todas las frases de Es Así y además que escribas y no sé qué. Y yo, va. ¿Y cuándo salió el libro? En el 2009 o algo así, 2009, 2008. Y fui a la feria del libro. ¿Tú? No, o sea, yo, pero me mandaron a hacer una máscara de luchador. Ah, ok, fuiste disfrazada. Y ya 2010 fue esto porque al mismo tiempo que
que estaba pasando eso, renuncié y me volví comediante. Entonces yo en la noche hacía comedia. Y luego era luchadora. Era luchadora. Qué cabrón. Tengo las fotos, si quieres te las mando para que subas, pero era una máscara azul, como con unos labios así, esto negro, como si tuviera una boca abierta, que era la portada del libro. Okay. Y decía, y una capa de luchador. Entonces yo en la feria del libro estaba como luchadora y todo el mundo volteaba con cara de ¿qué chingado está pasando? Y es más, ¿quién fue? Pero entonces te saliste y eso también es una fuente de ingresos porque vendías libros, o sea, tenías ese y vendimos todas las copias, no me acuerdo ni cuántas copias fueron, pero se vendieron todas, ya no hicieron una segunda edición porque yo dejé la cuenta ya. Ya. Porque ya estaba, ya tenía la cuenta mía de Twitter y la cuenta de esa sí, y a veces sin querer o sea, ponían... Se empalmaban cosas, sí, güey, ¿no? y todo el mundo estaba como, ¿quién es esa así? ¿Y quién es esa así? Y lo estaban tratando de averiguar. Y cuando lo puse sin querer es como, fue Sofía. Y yo, no, ¿qué pasó? No, para nada. Pero era yo. Y hasta la fecha, y no dudo que alguien que escuche el podcast se acuerde y diga como, no mames, yo me acuerdo, yo tengo el libro, y era un libro muy cagado. Y entonces como que te digo que seguramente alguna vez me habré topado con la cuenta porque hay varias cuentas de Twitter que de repente como que desaparecen, ¿no? Uh-huh. Y luego dices, ¿qué le pasó a esa persona? ¿Por qué dejó de tuitear? Ajá. Y fue un proyecto muy padre, o sea, como que funcionó mi experimento antropológico de ver si haciendo así tweets funcionaba, y funcionó cabrón. Era muy divertido porque salían las noticias y que nadie supiera que eres tú. Sí. Es muy divertido. O sea, ya sé por qué los luchadores no dicen quiénes son. Sí, el anonimato es muy divertido. Es chingón. Es chingón. Y te da libertad para muchísimas cosas. Claro. Entonces, a la par de eso, clown y luego comedia. Entonces tenía muchas personalidades hasta que por fin decidí ya salirme y dedicarme 100% al stand-up. La primera vez que haces stand-up, ya que tu personaje era mudo, fue muy difícil. O sea, romper el silencio fue difícil. Ayer justamente ayer vino aquí Enrique Bunbury y sacó un disco, o sale un disco esta semana que se trata sobre Greta Garbo. Bueno, no se trata sobre Greta Garbo, pero el disco se llama Greta Garbo. Okay. Y trata sobre pues, lo que hizo, ¿no? Sí. Que yo no la conocía. Era esta actriz del cine mudo que pasa después al cine sonoro y luego se retira de la vida pública. Sí, porque no sabían cómo hablar. Ajá. O sea, o más bien, y luego también hay unos que tenían una voz horrible. Ajá. Y nadie los quería escuchar. Y es otro formato. Y ya no tienes que sobreactuar si estás hablando. Porque antes era todo con los ojos, todos los movimientos eran muy... Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a veces los actores se mueven de teatro al cine, ¿no? Que están acostumbrados a gesticular y hablar muy fuerte y luego los pones en una cámara y es diferente la manera de comunicar, ¿no?